comenzamos a grabar la porción de la Torah o la paracha número 5. Se titula Hayei Sara, la vida de Sara. Y antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Bien, la sinopsis de esta, fallecimiento de Sara. Abraham negocia para obtener una sepultura. Abraham procura una esposa para Isaac. Eliezer, mayordomo de Abraham, ora por el éxito inmediato de su misión. Eliezer halla la prometida de Isaac. Eliezer conoce a la familia de Rivka, prometida de Isaac. La familia de Rivka acepta que ella se case con Isaac. Y última etapa de la vida de Abraham, fallecimiento de Abraham y descendencia de Ismael. Bien, tenemos un panorama con pocos capítulos, pero con bastantes temas interesantes. Aunque de todos estos temas se puede sacar mucho, como siempre lo hemos hecho. Para mí es bien interesante la humildad de Abraham y lo sencillo que era delante de los demás. En el momento antes de obtener el terreno, fíjense que pide compasión y misericordia y no a la fuerza ante los ojos de los hijos de Het y Efrón. Estos conocían a Abraham como un príncipe de Elohim y lo tenían en alto y de gran estima y de respeto. Así era este hombre justo y temeroso del Creador. Entonces vemos un claro ejemplo de cómo era Abraham hacia los demás, teniendo el favor del Creador, teniéndolo todo. Era una persona bien humilde y que daba el valor de lo que se tenía que dar en el momento que tenía que darlo. No era una persona que regateaba, no era una persona que pedía cosas regaladas, no aceptaba como que botines ni dinero de los pueblos, las naciones que tenía a su alrededor. O sea, este es uno de los buenos ejemplos que podemos sacar buenos para seguir la justicia que seguía este hombre justo, Abraham. Y también vemos que se emplea la palabra inclinó. O sea, Abraham se inclinaba varias veces y hacía reverencia y no como consecuencia de idolatría. Hay muchas personas que piensan que porque se postran o se postran delante de gente significa que estén en idolatría. No, yo no me voy a postrar, yo no voy a hacer esto. Hoy en día es bien raro escuchar a personas postrándose. Y incluso de los pocos que se mencionan que se postran son los musulmanes. Los musulmanes se postran al suelo. Sí, aunque hagan referencia a otras cosas, ¿verdad?, a sus costumbres, pero son de los pocos que se puede decir que también se postran en el suelo. Y yo creo que estas comparativas que estamos haciendo vienen saliendo de estos ejemplos grandes que tenemos aquí de frente. Y Abraham era una persona que se lee que se postraba en tierra. Entonces vemos mucha gente que le pide al Creador, clama al Creador, pero lo quieren hacer desde una silla, lo quieren hacer en toda comodidad. Sí, al Creador se le clama desde cualquier lugar, pero vemos ejemplos grandes y contundentes que cuando hay una petición grande debemos de postrarnos. Y esto lo podemos ver a lo largo de la Escritura y en el comienzo. Hay muchas personas que no se postran ni porque tengan los pies malos, pero esto de la reverencia y postrarse se ve desde el comienzo. Incluso más adelante seguiremos viendo los actos de postrarse en tierra, y Abraham lo hacía delante del Creador y también por actos de reverencia y respeto. Al parecer Abraham tenía muchos sirvientes, pero había uno en especial que tenía gran conocimiento, y es el que era de más confianza, Eliezer. Es el cual le mandó a buscarle mujer para su hijo Isaac. Fíjense que los actos de misericordia que este siervo de Abraham poseía seguramente fueron adquiridos y aprendidos de su amo, del mismo Abraham, porque el comportamiento de humildad en el relato desde el pozo, los camellos y los diálogos con Labán provenían de una persona justa y humilde. Dice el 24, 12 al 13, y dijo el Creador Elohim de mi amo Abraham, haz que sea posible, por favor, que tenga lugar hoy mismo ante mí
y hazle un gran favor a mi amo Abraham. Estoy aquí de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad están saliendo para extraer agua. Dice el 27, el capítulo 24, bendito el Creador, Elohim de mi amo Abraham, que no apartó su benevolencia ni su fidelidad de mi amo. O sea, este mayordomo sabía y conocía muy bien del Creador y observó señal del Creador también, cosa muy interesante. Vemos de quién, por otro lado, vemos de quién era hija Rivca. Dice el 15 del capítulo 24. Ella era hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nahor, hermano de Abraham. En el capítulo 22:20 dice, y aconteció después de estas cosas que fue dada nueva a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado luz hijos a Nahor, tu hermano. Vemos que Nahor era el hermano de Abraham y Rivca era hija de Nahor, que cuando miramos bien, Isaac y Rivca eran primos y entre primos es permitido casarse, según las leyes de Vallica 18. Si miramos el asunto un poco simple, aquí es que Isaac y Rivca también se le podían llamar como que hermanos, claro, por parte de padre y no de madre, es decir, Tare engendró a Abraham y a Nahor y Abraham, y Nahor y Abraham tomaron mujeres entre sí. El nombre que tomó Abraham fue Sarai y la que tomó Nahor fue Milca. Entonces estos vienen de la generación de Tare, lo cual es el padre de Abraham, Nahor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Esto lo podemos ver ampliamente y claro en Bereshit 11. Entonces también vemos que Abraham llamó hermano a Lot, dando a entender que viene por parte de un pariente cercano, como nos muestra la Escritura. Vemos más adelante que Isaac repite las mismas acciones que su padre Abraham. Bereshit 9 del capítulo 26. La palabra traducida como hermano en la Escritura pueden tener un significado muy abarcador. Lo traigo para que el análisis comprensivo de los textos tenga un alcance amplio en nuestro conocimiento, según estos relatos de comprensión de lectura. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom. Sí, mira, aquí comenzamos un poco con en el capítulo 23 de Bereshit, ¿cierto? Recordando la muerte de Sará. Y nosotros vemos aquí la tristeza que debe haber sentido Abraham en ese momento, que haya muerto su compañera, ¿cierto? La persona con la que estaba cada día compartiendo. Y bueno, allá entonces él empezó a buscar un sepulcro, un lugar para sepultarla. A mí me llama la atención el versículo 6 de cómo lo trataban las personas del sector donde él habitaba. Dice, versículo 6, óyenos, Adoni, le dijeron, Nesi Elohim, o sea, eres un príncipe de Dios entre nosotros. O sea, ellos le tenían un gran respeto a Abraham, pero Abraham era una persona humilde, una persona sencilla, y era muy justo. Él, por ejemplo, acá cuando buscó este sepulcro, él quería pagar, él ofreció dinero, y creo que la cantidad que pagó era mucho más alta de lo que valían los terrenos en esa época, según algunos comentarios. Entonces, también es interesante que el versículo 16, capítulo 23, versículo 16, dice que él dio 400 shekel de plata de buena ley. ¿Cierto? ¿Qué significa esto de buena ley? La ley tiene que ver con los metales, con la calidad el porcentaje de pureza. Entonces era una plata pura, no había engaño en Abraham, porque era una costumbre en esa época, hacia aquí se agrega la palabra de buena ley, ¿cierto? De buena calidad, la plata, es porque quizás era una costumbre en esa época hacer negocio y entregar plata de mala calidad, ¿cierto? Pagar con plata que tiene mucha escoria, muchos metales que no tienen el valor, mezclados con metales que no tenían el valor de la plata. Entonces, por eso acá se menciona esto para destacar las características de honradez y la justicia que tenía Abraham Avinu. Bueno, eso por ahora, sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Efectivamente, yo comparto la misma opinión de ustedes sobre Abraham. Abraham era un hombre justo, un hombre que no deseaba que nadie les regalara nada, sino que todo lo que él tenía era
porque el Creador se lo había provisto y toda su riqueza, toda su prosperidad era gracias al Creador. Y es bien interesante cómo él insiste y toma la palabra de esta persona cuando se desafa y dice una cantidad. Pues él en ese momento, Abraham era una persona humilde, pero también era una persona bien inteligente, y se ve que era una persona que escuchaba, o sea, ponía atención a todos los detalles, y en ese momento es rápido toma acción y hace el pago, ¿verdad? Para no deberle nada a nadie. Y es bien interesante ver este relato, cómo comienza, ¿verdad? Vemos también el sufrimiento que pasó Abraham por la pérdida de su esposa, fue la que lo acompañó por toda su vida, prácticamente envejecieron juntos, le dio un hijo en la vejez. Se entiende que era su primera esposa, la que de verdad tenía, ¿verdad?, ese título de primera mujer, de la cabeza junto con él, de la cabeza del hogar. Es bien interesante también que se habla de que en el capítulo siguiente, de un juramento que Abraham obliga al sirviente a hacer. Este sirviente lo escoge porque tenía confianza en él. Se ve también en el relato que el sirviente era adorador del Creador, conocía al Creador y rogaba al Creador. Y vemos que este juramento de ponerle su mano en el muslo era como lo que hoy vemos como una firma, ¿verdad? Y es bien interesante, ¿verdad?, ver que en estos tiempos los juramentos eran la palabra del hombre, y los juramentos eran bien importantes y había que cumplirse. Era algo que tenía que cumplirse, porque la palabra del hombre tenía valor. Y vemos también que Abraham manda a su siervo a buscarle mujer a su hijo Isaac de la tierra de donde él viene, y que no tomara mujeres de Canaán, de donde estaba. Y es bien interesante porque vemos que más adelante, en Deuteronomio 7, vemos que el Creador menciona unos pueblos y le prohíbe al pueblo de Israel juntarse con esas personas, ¿verdad?, con esos de esos pueblos. Dice que no entregarás a tu hija a los hombres de esos pueblos, ni tomarás por mujer a las mujeres de esos pueblos, porque ellos podrían servir de perdición, de desviación al pueblo. Y es bien interesante, es algo que nos hace pensar. Hoy en día estamos viviendo una diáspora, y estas personas que quieren buscar del Creador, pero que no tienen pareja, y se les dificulta a lo mejor conocer a alguien que también esté en los mismos caminos de la Torá. Es difícil, y yo creo que a veces ¿verdad?, hay personas que se precipitan por no estar solos, en juntarse con cualquier persona, y porque esa otra persona dice, no, yo sigo mis creencias, tú sigues las tuyas, yo las respeto, pero vemos que más adelante si forman una familia, tienen hijos, pues eso puede traer conflicto al matrimonio. Y por eso yo personalmente sugiero que si usted está en los caminos de la Torá y es soltero o soltera, si conoce a alguien, que esa persona no necesariamente tiene que estar en los caminos de la Torá, pero por lo menos que sea una persona que esté dispuesta a escuchar, a aprender, a cambiar, a hacer un estilo de vida más apegado a la Torá, y quizás, ¿verdad?, más adelante haga como Ruth y reconozca que el Creador de Israel es el único. Y, ¿verdad?, este relato pues me traía este pensar, ¿verdad?, esto que quería mencionarle. Otra cosa que es bien interesante en este relato es que cuando el siervo llega al pozo, vemos que el siervo le pide al Creador que le dé una señal. Vemos que de nuevo se habla de señales,
esta señal era algo visible, era específica y visible ante sus ojos para él saber que esa era la indicada. Vemos también que en un principio Abraham le dice al siervo que vaya a la tierra de sus padres, pero no le pide a él que vaya exactamente a su familia, sino que la mujer que él iba a escoger a Isaac como esposa podía ser alguien de la tierra de allí, o también pudiera ser de la parentela de su familia. Y dio la casualidad, ¿verdad? No creo en casualidades, pero el Creador puso ahí específicamente a Rivka, que era pariente, no era de esa tierra, pero era pariente de Abraham. Y es bien interesante ver cómo se cumple a cabalidad lo que el siervo de Abraham le pide al Creador. El Creador se lo pone ahí para que él se diera cuenta que esa era la mujer que él tenía que escoger como esposa para el hijo de su siervo Abraham, a Isaac. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver esta dinámica en la que él también va donde él le pone, otra cosa que me llama la atención es que él le pone un zarcillo, él le pone un pendiente en la nariz a Rivka y le pone pulsera, o sea, le entrega joyas. Es algo que muchas veces personas preguntan, está prohibido usar arete, está prohibido maquillarse, etcétera, etcétera. Vemos que era una costumbre de esos tiempos que las mujeres utilizaran este tipo de arete, etcétera, y de adorno. Lo vemos también más adelante en Éxodo, cuando hacen el becerro de oro, y también cuando empiezan a hacer la construcción de los artefactos para el tabernáculo. Se entiende que el pueblo entrega este tipo de prendas para la construcción. O sea, se puede entender que esas prendas también fueron del botín que se llevaron de los egipcios, pero que era algo de costumbre, algo que no está prohibido, porque el Creador no prohíbe el uso de arete, no está prohibido, así que sí se puede utilizar con modestia, ¿verdad? Porque el Creador siempre también habla de la modestia. Y otra cosa que me llamó la atención de este segundo capítulo, del 24, es que cuando el siervo va donde Labán, el hermano de Rivka, Labán habla como si él fuera la cabeza de su hogar, y uno se pregunta, pero ¿y dónde está el padre de Rivka? Y es bien interesante, yo creo que, ¿verdad?, por lo que leo, puedo entender que él había fallecido, y que por eso Labán habla como si fuera la cabeza del hogar, y hace ¿verdad?, escucha el relato del siervo de Abraham, y hace este trato con él. También vemos que se toma la palabra de Rivka como si ella quiere irse con él, si se quiere ir a casar con Isaac. Es bien interesante que se escucha lo que ella desea, que no es algo de que no, te vas con él y ya, como si fuera una prisionera, etcétera, sino que se le toma en consideración lo que ella desea hacer. Y vemos también que ellos conocían, esta familia, que era familia de Abraham, conocían del Creador, conocían a Abraham y sabían que el Creador había prosperado a Abraham, escucharon el relato del siervo de Abraham y entendieron que el Creador estaba con ellos, y que más que nada era una decisión del Creador, era algo que ya el Creador había planificado, era para ellos, y lo aceptan, ¿verdad? Otro detalle bien interesante es que el siervo de Abraham le dice a Labán que Abraham directamente lo había enviado a él a su casa, y eso no es cierto. Que Abraham simplemente le dice que vaya a la tierra de donde él nació, de donde él viene, pero no le dice específicamente que vaya a su casa. Pero yo creo que esto es una manera de hacer quedar bien a su amo delante de su familia, como que miren, él me mandó aquí específicamente, tomen esto como algo muy en serio, algo que Abraham desea, anhela en su corazón, que su hijo se case con alguien de su parentela.
Y es bien interesante, ¿verdad? Este relato es bastante largo, pero tiene estos detalles que quería, ¿verdad?, mencionar. Podemos seguir con la ronda, gracias. Gracias, Lilian, por el aporte. Dice aquí el 50-24. Entonces Labán y Betuel respondieron: esto proviene del Creador. Nosotros no podemos decirte ni mal ni bien. O sea que ellos sabían, una vez le contó este mayordomo de Abraham a ellos dijeron: espérate, esto viene del Creador, no podemos negarnos. Entonces, por otra parte, esto de las pantallas, el mayordomo le puso una pantalla en la nariz. Dice aquí que le puso una pantalla en la nariz. Yo no creo que le hizo ahí mismo el agujero o algo. Ella tuvo que haber tenido un pendiente en la nariz. Simplemente le sacó el que tenía y le puso otro. Y yo creo que era una costumbre, sí, esto de los pendientes, de las pantallas y todo demás. Yo creo que son adornos del cuerpo, siempre y cuando no sea algo malo o rendirle culto a algo malo. Yo creo que sí, puedes tener tu arete, tus pendientes y todo lo demás, y hasta incluso maquillarte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, aquí esta paracha es bastante corta, pero sí tiene mucho tema. Hay mucha narrativa y hay mucho detalle, bastante profunda en los detalles, y nos invita a escudriñar un poquito más profundo y quizás a prestar un poquito más atención a los detalles más simples. Ahí hay ciertas claves bien importantes. Por ejemplo, comenzando con el título Hayesara, la vida de Sara, no habla en sí de la vida de Sara, sino más bien cuántos fueron los años de la vida de Sara. Entonces, comienza: esta fue la vida de Sara, en términos de estos fueron los años de su vida. Entonces, hay dos cosas aquí inicialmente para prestar atención. ¿Cuál fue la vida de Sara? No te lo dice, pero sin embargo dice: estos fueron los años de la vida de Sara. Entonces, lo que me indica es que la palabra vida, vida, en sí demuestra un tipo de misión espiritual. Y entonces esa misión espiritual, estos fueron los años, 127 años, no necesariamente a qué edad murió, sino que dentro de esa vida hubo 127 años en el cual que ella cumplió esa misión, hablando más bien una misión sumamente espiritual, y de la mano, obviamente, en sus últimos años con el hijo de la promesa, con Isaac. Entonces, cuando ella muere, hay ciertas midrash que dicen que posiblemente ella murió cuando supo que su hijo iba a ser muerto por Abraham, pero todo esto son especulaciones de los mismos rabinos, tratando de explicar que no hay mucha explicación de cuando Abraham llega y encuentra que ella ha muerto. Vemos entonces a Abraham como él está buscando un sitio para enterrarla. Dice que la entierra en la cueva de Macpela, que supuestamente ahí es que están enterrados también Adán y Javá, y que pagó muchísimo dinero, que si lo vamos a hacer un equivalente de toda esa plata que él dio, un equivalente casi de $1 millón, según los comentarios, sabiendo la importancia que esto iba a tener en las generaciones futuras. Entonces, vemos como la muerte de Sara se va ese aspecto femenino de la misión conjunta. Y entonces aquí llego a la parte de lo que se estaba hablando del matrimonio. Y creo que él le habló sobre el matrimonio, y creo que se está enfatizando la importancia de esta misión en conjunta del matrimonio, que una vez el aspecto femenino se va, queda un Abraham triste. Vemos también Isaac, me imagino que está en un periodo de duelo, en un periodo de tristeza, y entonces se van en busca, es el momento de buscarle una esposa para su hijo Isaac. Vemos cómo se envía el siervo Eliezer, que está alineado con la visión de Abraham, que cree en el Creador, cree en los mismos preceptos, y se le da ciertas instrucciones para buscar la esposa de Isaac. Entonces, cuando dice: ve otra vez a mi parentela, a mis parientes,
de ahí pues iba a salir verdaderamente la que es esposa escogida para Isaac. Eliezer fue enviado a Harán otra vez. Vemos que en esos días, cuando había una familia muy grande, una familia extendida, se entendían que había muchas doncellas, pero había cierto criterio para buscar esta doncella. Quizás no había un criterio físico, un criterio de atracción, porque sabemos que ellas eran cubiertas de cabeza a pie, y pues claro, y entonces él lo que no estaba mirando mucho el físico, sino cuáles serían unas cualidades específicas que tenía que tener para el matriarcado, para el pueblo. Entonces se le da ciertas especificaciones. Dice que él oró y le dice: oh Elohim, Señor de mi amo Abraham, está hoy conmigo y concede un favor a mi amo Abraham. Estoy de pie aquí junto al pozo y las hijas de los habitantes de la ciudad salen a sacar agua. O sea, que aparentemente él le puso una señal. Si le digo a una joven, vuelca tu cántaro y permite beber un pozo, y ella responde, bebe, y también le daré a beber a tus camellos, ella será la que tú has designado para tu siervo Isaac. Otra vez vemos un hombre que está dirigido por Elohim, no necesariamente cuál es la más hermosa, sino cuál es la acción y el carácter. Aquí vemos cómo eso iba a ser muy importante en el impacto del pueblo. Carácter moral, acciones, y un estado de balance interno, y vemos cómo ella se desvivía por darle agua de su cántaro sobre su hombro. Entonces, incluso la joven era en extremo bien parecida, era una virgen no tocada por hombre alguno. La joven bajó, llenó su cántaro y entonces subió nuevamente. Entonces vemos otra vez el tema del matrimonio, ¿sabes? Según Sara y Abraham, fueron un matrimonio unido, un matrimonio espiritual que llevaron a cabo una misión de vida. Así esta esposa de Isaac tenía que tener la misma visión y la misión de vida para Isaac. Y importantemente, Isaac no podía salir de ese territorio, no podía casarse con las hijas de los cananitas, porque era como el escogido, el que estaba escondido. Él mismo no salió a buscar su esposa, sino que más bien el Eterno, en su omnisciencia, en su sabiduría, le trajo esposa a través de Eleazar. Y vemos que sí fue de una manera súper espiritual, y fue cuando ella accedió a venir. Se le pide permiso a ella, claro, ella accede, de manera que ella tampoco dijo, no, yo no lo he visto, sino que en su corazón era la indicada, ella sabía que este era el momento, y cómo ella accede a irse con Eleazar. Pues hasta aquí mi aportación, gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Quería mencionar que estas cualidades, claro, no eran físicas, sino acciones morales y de ética. Adicional a que se cumplió también la petición del mayordomo de Abraham. Esto también tiene mucho peso porque vemos en el mismo capítulo 24, que dice el 43, cuando está explicando, dice: mira, estoy parado junto a la fuente de agua, que la chica que salga a sacar agua, a la cual yo dijese, por favor, déjame tomar un poco de agua, o sea, que habían unos pasos y unos protocolos que este mayordomo dio, o sea, le dijo al creador, porque ya sabía que el emisario, el creador, andaba con él lo sabía, de esta mujer supiese de esta señal también, y no solamente fue algo físico, porque es que yo dudo mucho que él haya visto una apariencia física, sino fue esta acción de ética y moral, de la cual él clamó y él estaba buscando por ese corazón. Así que bien interesante, gracias Minerva por traerlo a la mesa. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante, Esi. Shalom. Bueno, pues quería comentar, ¿verdad? Sobre el hecho de que Abraham insistió tanto en pagar, ¿verdad? Por el Macpela, que significa doble, que era una cuestión de honor, ¿verdad? Y respeto y amor hacia su querida esposa. Y pues podemos ver que Abraham siempre mostró que fue un hombre justo en todas las áreas, y esa no iba a ser la excepción. También quería añadir que he leído y muchos comentarios dicen que sobre mi muslo es como un
eufemismo para el órgano masculino. Entonces, que era como que, ¿verdad? Para explicarlo rápido y fácil, como que un juramento de hombre a hombre. Y por eso fue que Abraham se lo pidió así a ¿me escuchan? ¿Alguien escucha Sí, bien? se escucha bien. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues me parece Yo lo que escucho bajito, no sé. se escucha bajo. Sí, se escucha bajito, pero se entiende. No sé si acércate un poquito Ok. más al micrófono a ver. Estoy cerca, no sé. Bueno, voy a seguir hablando. Sí, adelante, Desi. Pues quería hacer esa explicación sobre eso, ¿verdad? Quizás digan algunas personas que no están de acuerdo y otras que sí, pero para mí tiene sentido. Lo otro que quería añadir también es cuando Abraham le dice a su sirviente: cuídate de no hacer retornar mi hijo allí. O sea, Isaac no tenía que ir hacia la tierra donde estaba, ¿verdad?, su familia, porque Abraham dice que el Creador lo sacó de allí, entonces no hay que retornar hacia allá, o sea, ni yo ni mi hijo. Y pues vemos que manda un sirviente a buscar a la chica. También la importancia, ¿verdad?, que tenía para Abraham, siendo ya él tan mayor, dejar todo, ¿verdad?, todo bien hecho. Ya su hijo, aparentemente él tenía como 30 y tantos años, ya eso es lo que dicen algunos comentaristas, que esa era la edad de él, y él quería dejar todo como que bien tranquilo, ¿verdad?, para cuando él partiera. O sea, mi hijo ya pues casado con su esposa, y esta muchacha tenía que ser una mujer parecida a Sara. Dice que pues no podía ser de Canaán. También podemos, ¿verdad?, deducir que era por lo de la idolatría que había allí, por la falta de moral, ¿verdad? Que la falta de moral, de ética y de recato afecta a toda la naturaleza de la persona, y pues por eso descalificaba a cualquier mujer de ahí, ¿verdad?, como potencial compañera de Isaac. Y pues nada, hasta ahí lo que quería compartir. Gracias, Esi, por el aporte. Fíjese, hay algo bien interesante aquí que quería leer. Dice: una vez se ve que llega el mayordomo, el sirviente le contó a Isaac todas las cosas que hizo. Isaac la llevó a la tienda de Sara, su madre. Él se casó con Rivka, ella fue su esposa y él la amó. O sea, vemos que pasó una serie de cosas, pero yo asumo que eso no pasó de hoy para hoy. Eso tuvo una transición, un tiempo. Lo que pasa es que cuando leemos, muchas veces entendemos que fue de ahora para ahora. Y yo creo que son cosas que pasaron con el... O sea, hubo un tiempo. Lo que pasa es que en el relato lo más seguro o no lo dice o no lo especifica, pero sí, lo que dice es que se casó y la amó. Y yo creo que aquí hay un dato bien importante. Ella fue voluntariamente, porque ella aceptó. Me imagino que el mayordomo también le habló de Isaac. O sea, son cosas que vemos que la mujer no fue sometida, la mujer no fue obligada, la mujer fue voluntaria, porque le dijo a los de su casa: yo iré. O sea, yo iré. Ellos querían esperar un tiempo más para soltar a Rivka, pero ¿sabes qué? No fue así. Así que yo creo que son datos interesantes de que ella lo hizo voluntariamente porque ella sí lo deseó. Me imagino que es por todo lo que estaba pasando, porque provenía del Creador. Así que son datos interesantes. Seguimos con la ronda con Yolanda. Adelante, Yolanda. Sí, Shalom.
esta parashá es muy interesante porque nos ayuda a conocer un poco más acerca del carácter de Abraham. Y es interesante como Bereshit 24:1 nos dice que Abraham era ya viejo, era bien avanzado en años y Adonai lo había bendecido en todo. Y cuando leíamos los profetas, el profeta Isaías, vemos en Isaías 41:8 que se decía de Abraham que era Dios, decía Abraham, mi amigo. Y como bien se ha venido hablando, a pesar de que él decía y sabía cuán importante era para Dios, y no solo eso, las mismas personas de este lugar dan testimonio, tú eres un príncipe de Dios, un príncipe de Elohim entre nosotros. Y a pesar de todo esto, de que realmente él es grande delante de los ojos del Eterno, como bien se había dicho, Abraham se muestra todo el tiempo humilde, todo el tiempo habla, permítanme, como bien se habló, se inclina a tierra mostrando respeto. A la hora de dar el pago, da el pago que corresponde con la viña, no intenta regatear, no intenta pedir menos. Y esto nos muestra también que él quiere dejar claro cuán estimado es su esposa para ella, el valor que siente por su esposa. Él está sufrido a causa de que su esposa acaba de morir y no quiere dar un precio menos, quiere dar el precio justo. Vemos que da exactamente monedas, da plata de buena calidad. Algo aquí a destacar con respecto a esto, he encontrado algunas traducciones, por ejemplo, que erróneamente ponen 400 monedas de plata. La palabra que se usa en hebreo es shekel, y no es exactamente monedas, y algo importante a destacar con respecto a esto y con respecto al dinero como moneda, es que en el tiempo de Abraham todavía no existe la moneda como moneda de plata en sí, así que es imposible que le esté dando monedas de plata. Las primeras monedas acuñadas, es decir, la primera vez que se paga con dinero como moneda física, tiene un carácter oficial en Lidia, en lo que hoy conoceríamos por Turquía, en Asia Menor, y ocurre un periodo entre el 680 y 560, en el periodo antes de la era común. Fue probablemente durante el reinado de Ardis de Lidia cuando se empieza a acuñar con moneda el dinero. Después de esta experiencia de Lidia, también se puede ver que por orden de Darío, el rey de Persia, vemos que conquista Lidia y posteriormente Grecia, y se menciona ya, según algunos historiadores, que Senaquerim, rey de Asiria, hacia el año 600 aproximadamente, ya acuña monedas de medio siglo. Es decir, que en el tiempo de Abraham lo que se daba era, en este sentido, no eran monedas en tal, sino eran lingotes de plata. No lingotes en el sentido que los conocemos como rectangulares, porque en ese tiempo eran pedazos de oro que no eran exactamente de uniformemente cuadradas, pero que sí, él da plata de buena calidad. Pudiéramos ver también que cuando se habla de buena calidad también está relacionado que muchas veces habría personas que también trataban de engañar, quizás dando menos cantidad o intentando dar otro material en vez de plata, pero vemos que Abraham no, que Abraham trata de mostrarse justo en todo momento y no hacer trampa, y mostrar también el valor que siente por su esposa. Una de las cosas de esta parashá que me ayuda a entender bastante también acerca de cómo se comporta Abraham es el caso del mayordomo. Vemos el caso del mayordomo de Abraham, que se muestra como alguien temeroso del Señor en todos los sentidos. Vemos que me llama la atención que todo el tiempo el mayordomo se muestra fiel a su palabra, y todo el tiempo, por ejemplo, cuando entra, él hace una oración al Dios de Abraham, pidiéndole que lo bendiga. Una de las cosas que me llama también la atención es que vemos que el mayordomo 2 veces se da la idea de que él se inclina en tierra a adorar a Adonai, y no le importa hacerlo delante de las personas. Por ejemplo, en Bereshit 24:26 o Génesis 24:26, él se inclina delante de la muchacha adorando a Adonai, dándole las gracias por haber bendecido su viaje. Posteriormente vemos también que este mismo mayordomo no tiene ningún temor de que todas las personas vean que está adorando a Adonai nuevamente allí en la casa, cuando habla acerca de cómo el Eterno ha bendecido su viaje. Me impacta también su actitud cuando él dice, ni siquiera comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y cuando vuelve a decir, no me detengas porque Adonai ha prosperado mi camino, en el 24:56. Cuando nosotros vemos todo este testimonio, en cuanto al siervo de Abraham, vemos que hay un poco de una copia de Abraham en él. Vemos que es alguien que ha aprendido de su Señor y que está mostrando el fruto de este testimonio. Es interesante que vemos que Abraham, a donde quiera que va llegando su paso, va dando un testimonio acerca del Eterno. Vimos anteriormente en la parashá pasada que cuando él fue a sacrificar a Isaac,
vemos que Isaac no se resiste. Vemos que Isaac es un niño ya que al menos tiene raciocinio, es ya bastante grandecito, porque en el 22:7 de Génesis, él dice, Padre mío, ¿y dónde? Ahí está la leña, el fuego, ¿y dónde está el cordero? Sin embargo, el propio Isaac no hace resistencia, sino que dice que su padre ató a Isaac y le puso la leña en el altar. En este caso, vemos que se cumple la palabra que el Señor habla acerca de Abraham, que dice en Génesis 18:19, dice que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Adonai. Y vemos que aún lo hace con sus siervos, porque en Berechí 17:23 nos dice que él tomó a todos los siervos nacidos en su casa y comprados por dinero y los circuncidó la carne de su prepucio. Y a través del testimonio de el siervo vemos que no solo se preocupó por circuncidarlo y ya, y decir, bueno, no me interesa hablarle a un siervo acerca del Eterno porque simplemente es un siervo. No, en este sentido, él no solo se preocupa de circuncidarlo, sino que también se preocupa porque toda su casa conozca y tema al Eterno. Y por eso estamos viendo aquí a un hombre que, a pesar de ser un siervo, y pudiéramos decir que para otras naciones y otro tipo de cultura que se relaciona alrededor de Abraham, los siervos son personas que no tienen ningún tipo de derecho, ni siquiera es importante si un siervo muere o no, y mucho menos alguien se ocuparía de darle enseñanza e instrucción a un siervo con respecto a otras naciones. Pero sin embargo vemos que Abraham se preocupa porque toda su casa conozca al Eterno y le sirva. Y esto nos ayuda también a conocer un poco de cómo el testimonio de un hombre puede influir en toda una nación y en todas las personas que va llegando a su alrededor. Hasta aquí mi intervención. Gracias, Yolanda, por el aporte. Bastante interesante estos relatos. En el capítulo 40 del capítulo 24 dice, él me dijo, el Creador, ante quien yo anduve, enviará su malajo emisario contigo y hará que tu misión sea exitosa, a fin de que tomes una esposa para mi hijo, de entre mi familia, de la casa de mi padre. O sea, Abraham sabía que el Creador enviaría un emisario. Seguimos viendo este panorama bien abarcador por toda la Escritura. Vemos que cuando Jacob está a punto de partir, también bendice a los hijos de esta manera. Dice Berechit 48:16, y el malaje que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y mi nombre sea llamado en ellos. Fíjate qué interesante que dice, y el malaje que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. O sea, sabemos que cuando hubo el relato de Sedón y Amorra, que un emisario se quedó con Abraham, que era el que representaba prácticamente el Creador, que venía palabra del Creador. O sea, eran emisarios. Así que son datos que son bien curiosos e interesantes. Y por otro lado dice, y mi nombre sea llamado en ellos. Fíjense, mi nombre sea llamado en ellos. El versículo ese completo dice, y el nombre de mis padres también. Entonces vemos que Eliyahu también, cuando está delante de los 50 profetas de Baal, hace referencia a esto. Dice, 1 Reyes 18:36, dice, y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto de la tarde, se acercó el profeta Eliyahu y dijo, Adonai, Elohei Abraham, Isaac y Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres el Elohei Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea que hizo referencia al Creador de su antepasado. Y yo creo que son puntos claves para cuando estas personas no quieren a lo mejor invocar el nombre del Creador y quieran hacer referencia, ¿verdad? Porque no saben o no conocen o tienen temor de mencionar a lo mejor otro nombre, pues también pueden hacer la referencia como hizo Eliyahu. Es importante poder entender que estamos rodeados de malajim y que todos estos malajim están conectados con el Creador, con esa fuente de energía, y que actúan según la voz de su precepto y que ejecutan su voluntad. Es entonces donde vamos a comprender que todas nuestras súplicas sí son escuchadas, siempre y cuando prestemos oído a las palabras de la Torá. Como aquí hizo el mayordomo, que el mayordomo hizo una súplica, y sabes que el emisario que andaba con él, le mostró quién era la persona. Y yo creo que son puntos claves. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Nosotros debemos de soltar nuestros dichos, nuestras súplicas al Creador. Hay emisarios en todo nuestro alrededor. Lo he creído siempre así. Así que son referencias que tenemos, que las podemos tener como algo muy importante en nuestras vidas.
Otro dato interesante es que Abraham se casó nuevamente. O sea, se volvió a casar y tuvo hijos. Pero esta descendencia no quedó dentro de la descendencia escogida por el Creador, a pesar de la justicia de Abraham. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, Shalom. Bueno, retomando un poco el capítulo 24, interesante donde dice que Abraham hizo que su criado, el más anciano, ¿cierto?, pusiera su mano debajo del muslo. Ya, esa era como una costumbre para hacer un juramento antiguamente. Y bueno, y ahí entonces le dice que no tome para su hijo de la hija de los kenanitas. Ya. Las razones de esto pienso que son principalmente porque eran pueblos idólatras, que iban a arrastrar a Isaac a ser una persona que se aparte de de las leyes del Eterno. Hay comentarios donde mencionan que quizás había un tema de linaje también, cosa que no creo que sea, yo por lo menos no creo que sea así. Fundamentalmente es porque es por las costumbres. Las costumbres de los kenanitas eran inmorales y eran idólatras. Entonces, Abraham quería lo mejor para su hijo, todos los padres quieren lo mejor para su descendencia. Entonces, esa era una forma de protegerlo, ¿cierto? En la joven, versículo 16, ¿cierto? Dice aquí que era que era una doncella o que era virgen, ¿cierto? Que ahí aparece la palabra betulá, que efectivamente eso se refiere a una mujer que no ha tenido relaciones. Se refiere a una virgen, ¿cierto? Hay una discusión por ahí en el cristianismo que ellos creen que en Isaías capítulo 7 se está hablando de una profecía mesiánica y eso no tiene nada que ver, pues, está hablando de un joven que iba a hacer una señal para el rey Ahaz. Pero bueno, eso es un tema quizás de otra charla. También podemos ver acá, quería ver el capítulo 24, número 50, donde dice que del Eterno ha salido esto. Entonces aquí el hermano de la esposa, la mujer que iba a ser la esposa de Isaac, ¿cierto? Acá los familiares dicen del Eterno ha salido esto. Y no podemos hablarte ni lo malo ni lo bueno, ¿cierto? Esto ya lo tocaron esto como tema, pero es interesante que ellos se dieron cuenta que todo esto venía del Eterno. Y ellos reconocían que el Eterno era el Dios verdadero, porque acá lo están reconociendo, del Eterno ha salido esto. Entonces ellos reconocían que el Elohim verdadero era este Dios que ahora se le conoce también como el Dios de Israel. Versículo 60, le dijeron, eres nuestra hermana, sé madre de miles de millares, y tus descendientes posean las puertas de sus enemigos. Ya aquí esto se refiere a las victorias militares que iba a obtener Israel una vez que conquistara la tierra prometida, la tierra de Canaán. Así que esto se cumplió efectivamente y va a volver a cumplirse una vez que se restaure toda la era mesiánica y todo el pueblo de Israel que está esparcido por el mundo, los judíos que están esparcidos por por los 4 rincones de la tierra, algo así dice una profecía en Isaías 11, ¿cierto? Que el pueblo judío está por todos los rincones de la tierra. Entonces cuando vuelvan, ¿cierto? Nuevamente se va a cumplir esto, que poseerán las puertas de los enemigos. Y me pareció muy interesante un versículo acá en el 24:6-3, donde dice que Isaac había salido al atardecer al campo a orar. Me parece interesante que no me había fijado en ese detalle, que Isaac, como también aparece en el libro de el sacerdote Esdras, también a la hora de la ofrenda de la tarde se puso a orar. Daniel también, que oraba 3 veces al día, y un ángel lo pilló orando a la hora de la ofrenda de la tarde. Entonces me parece interesante todos esos detalles que nos muestra la Escritura, que de alguna forma nos muestran que quizás sea necesario orar al amanecer y al atardecer. Acá nosotros vemos que Isaac al atardecer, ¿cierto?, había salido al campo a orar. ¿Cierto? No es necesario orar escondido adentro de la pieza. Si uno vive en un campo grande, uno puede salir al campo y orarle al Eterno, ¿cierto? O darle las gracias, ¿cierto?, por estar vivo, por tener alimento, por tener una buena situación. El Eterno lo que quiere es que seamos felices, ¿cierto? Y siempre y cuando nosotros cumplamos con digamos,
la forma de vida que Él quiere que llevemos. Bueno, eso por ahora. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Y sí, qué bueno que hayas mencionado eso, lo de que salió a orar en la tarde, porque eso da a demostrar también que sí, el Creador cuando da los sacrificios, da el sacrificio de la mañana y la tarde. Entonces vemos a Daniel que hace los rezos de la mañana y la tarde. Entonces le hacía tres rezos también, Daniel, pero hacía otro rezo adicional, me imagino que era por la destrucción del templo. Entonces podemos entender y comprender que sí, desde un principio se sabía que había una norma de hacer unos sacrificios. Por eso es que vemos que Hebel hizo un sacrificio. Entonces no se da mucho detalle de eso porque fue el comienzo de las cosas, pero sí se ve que había los sacrificios de la tarde y la mañana, y vemos aquí ampliamente y claramente que Isaac hace una costumbre de salir a orar en la tarde. Así que son datos bien interesantes para tenerlo en nuestra comprensión. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Quería adentrarme un poquito más a algunas cosas que mencioné en la primera ronda, y una de ellas es lo de en el versículo 3, 24:3 y 24:4, que vemos el relato de cuando Abraham le habla al siervo. En las traducciones de las Biblias que comúnmente se pueden conseguir, ¿verdad?, que están a la mano, se traduce que vaya donde su parentela, pero el texto hebreo dice tierra natal. O sea, Abraham le dice: no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, sino que irás a mi tierra natal, y conseguirás esposa para mi hijo Isaac. Esa es lo que las palabras que él emplea para darle la instrucción al siervo Betuel para que vaya, para su siervo. Y vemos que en el relato del siervo, cuando está hablándole a Labán, contándole, ¿verdad?, todo su trayecto y cómo el Creador lo ha bendecido en todo su camino, vemos que el siervo le dice que Abraham le dijo estas palabras: no conseguirás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, a menos que vayas a la casa de mi padre, a mi familia. Y muchas personas dicen que esto es como una contradicción, pero yo lo veo más bien como que el sirviente era tan listo que él utilizó esas palabras cuando estaba dirigiéndose a Labán como manera de persuadir, de suavizar el mensaje para que ellos estuvieran más dispuestos a cooperar, ¿verdad?, con el siervo de Abraham, y le entregaran a su hermana, a su hija, a Isaac. Y quería aclarar eso, porque en muchas traducciones, especialmente la Reina Valera, dice parentela, y en realidad esa no es la palabra que se emplea en el hebreo. En el hebreo, Abraham le dice que vaya a su tierra natal. Otra cosa que quería mencionar también, que ahorita mencioné, es que vemos que en un principio, en todo el asunto con el siervo y Labán es el que está como al frente del negocio, ¿verdad?, de la situación, el que toma las decisiones, el que invita al siervo a quedarse, el que escucha el mensaje del siervo, etcétera. Pero no se menciona al padre de Rivka. Y quería, ¿verdad?, mencionar esto porque algunas personas pensarán: ¿por qué? ¿Por qué no es Betuel el que está a cargo de este asunto, sino que es el hijo, Labán, el que está al frente de todo el asunto? Pero uno puede pensar que Betuel había fallecido, etcétera. Pero vemos que entonces al final se menciona a Betuel, se menciona a los dos, a Labán y a Betuel. Y entonces pues ahí uno dice: pues entonces el padre también estaba escuchando, el padre también estaba involucrado en todo el asunto, ¿verdad?, del trato del casamiento. Y yo creo que pudiera ser que Betuel
en ese momento hay que pensar que Betuel era hermano de Abraham, lo más seguro tenía una edad alrededor de la misma edad que Abraham, era una persona mayor, y por ende a lo mejor no estaba con las fuerzas o capacitado para dirigir esos asuntos, y había puesto a su hijo Labán como ya había dado como un permiso a su hijo para que se encargara entonces de esos asuntos importantes, ya que él a lo mejor estaba en una edad donde ya él a lo mejor no podía cómo manejar esos asuntos. Y entonces que vemos, ¿verdad?, esta dinámica que muchas personas podrían decir que es una contradicción, pero en realidad no es una contradicción, hay que buscarle la lógica a lo que se está leyendo. Otra cosa que quería mencionar también era sobre el siguiente capítulo. Vemos que Abraham luego busca, ¿verdad?, luego del fallecimiento de Sara, toma como esposa a Keturah y vuelve y se casa, vuelve y tiene hijos, pero que en vida toma la decisión de darle toda la herencia, ¿verdad?, todo lo que le pertenecía a Isaac, que ese es su hijo, la posesión de Isaac era la mayoritaria, la importante, porque era la del el hijo de la promesa, pero también no se olvida de sus otros hijos y también reparte en vida como un tipo de heredad de regalía a esos otros hijos, y fallece Abraham. Es bien interesante este relato porque en esta parashá leí muchos comentarios rabínicos bastante absurdos, como por ejemplo que Keturah es la misma madre de la madre de Ismael, de Agar, que Agar y Keturah son la misma persona, lo cual no creo que sea así, porque si no se hubiera mencionado, pero aquí dice que tomó otra esposa, o sea, ya él tenía a Sara, había tenido a Agar y ahora tiene a Keturah, o sea, tuvo 3 esposas durante la vida de Abraham tuvo 3 esposas. Otra cosa absurda que escuché fue que Rivka, cuando aceptó el matrimonio, que tenía 3 años, algo sumamente absurdo, porque a los 3 años tú no puedes preguntarle si desea irse con esta persona para casarse con otra persona. O sea, se nota en cómo se emplea el relato que Rivka era una muchacha joven, prácticamente se puede entender que era adolescente adulta, y tenía la capacidad de ir al pozo a buscar agua, tenía la capacidad de decidir. Y también vemos en el relato al final que pregunta al siervo de Abraham, le dice quién es esa persona que se acerca, obviamente era Isaac, y el siervo le dice, ese va a ser tu esposo. Ella toma la acción rápido de cubrirse la cara. Es bien interesante también este detalle, porque vemos que ella en ningún momento tenía la cara cubierta, ella en todo momento, el siervo le vio su cara, ella no se tapaba, pero en el momento que ve a su prometido, pues toma la decisión de guardar como este tipo de recato, de modestia, de cubrirse. Es posible que sí, que antes de que Isaac la tomara como esposa hubiera pasado algún tipo de tiempo, quizás sí, quizás no se especifica, pero está abierto a una interpretación, ¿verdad?, dentro de lo que se lee. Otra cosa que quería mencionar es que vemos que quienes lo entierran a Abraham son sus hijos. Vemos de nuevo que se menciona a Ismael, o sea, Ismael estaba al tanto de las cosas que le pasaban a su padre, a pesar de que habían sido, ¿verdad?, alejados de donde vivían, habían buscado otro lugar donde, ¿verdad?, mudarse, vivir, que era cerca de Misrayim, de la tierra de su madre. Pero vemos que Ismael también se le nacen 12 hijos, que son 12 tribus. Vemos también, ¿verdad?, que Isaac y Ismael se unen para enterrar a su padre, y que Ismael también toma la decisión de vivir cerca también de sus hermanos, o sea, de los otros hijos que tuvo con su tercera esposa Abraham. Y es bien interesante este relato, ¿verdad?, esos detalles que quería detallar
para, ¿verdad?, para beneficio de los que escuchan. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con la ronda rapidito con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, más o menos ya se han dicho más o menos los puntos que ya yo he querido compartir, ya los he mencionado. Solamente quería llamar la atención el versículo, capítulo 24, versículo 63, que creo que ya Erika había hablado sobre eso, cuando dice que Isaac salió a meditar o a orar en el campo hacia el atardecer, levantó los ojos y vio que se acercaban unos camellos. Lo que quiero recalcar, creo que tú habías dicho algo sobre la postración. El hecho de que él levantó sus ojos, me puedo intuir que él estaba o postrado o estaba en una posición más o menos de postración, ese estilo, porque dice que levantó sus ojos. Y me llamó mucho la atención cuando hablaste de la postración, porque solamente lo he visto en el caraísmo, no dentro de, obviamente, del judaísmo no hay postración, pero aquí la Torá vemos que sí, era relevante, ¿no? En esos momentos de meditación y oración. Entonces también 64 dice, cuando Rivka alzó la mirada y vio a Isaac, dice que casi se cae del camello, y ella le pregunta al siervo, ¿quién es este hombre que viene hacia nosotros en el campo? Este es mi amo, respondió el siervo. Entonces ahí tomó su velo y se cubrió. Eso es como un tipo de respeto espiritual. Al ella ver que ese era Isaac, lo reconoció, es más o menos un reconocimiento espiritual de un respeto y una honra que se le guarda cuando ella cubre su cara con el velo. Entonces, hablando de los últimos días de Abraham, vemos que él vuelve y se casa con Keturá. No estoy muy de acuerdo con Ilian, dice que no, muchos rabinos dicen que era la misma Agar. No estoy de acuerdo con eso, porque aquí vemos que Keturá tuvo varios hijos y yo no creo que Agar estuviese en una edad de parir todos estos hijos a la edad que tuviese Agar. Y también estos hijos obviamente los envió al país del oriente, o sea que ellos son los que crean los países árabes, obviamente lejos de su hijo Isaac. Entonces vemos más adelante cuando en su muerte dice que sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela en el campo de Efrón, hijo de Zohar elitita, que limita con Madre. Otra vez vemos los dos hijos al final, hubo una separación temporera, pero al final vemos que ambos hijos reconocen que es su padre Abraham y lo entierran. Entonces vemos cómo ahí se cumple la promesa que dice, y serás padre de naciones, no solamente de Isaac, pero padre de naciones. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa a través de los hijos de Keturá y también a través de la descendencia de Ismael. Y entonces, hablando de Ismael, en el versículo 12, habla de las crónicas de Ismael, muy importante, y cuáles fueron estos hijos y los pueblos que ellos formaron. Y habla aquí mismo que sus descendientes vivieron en la región desde Jávila hasta Shur, que limita con Egipto, todo el camino de Asiria, invadieron a todos sus hermanos. Entonces vemos aquí cómo es un comienzo, estas crónicas de una contienda entre estos pueblos a partir de esa época. Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Sí, son datos, es como mencionaste, hay unos datos que no se mencionan, no se resaltan mucho, pero es bien importante enfatizar en los datos pequeños, porque por medio de los datos pequeños también podemos sacar muchas cosas que a lo largo de la escritura menciona, y esos pequeños datos son bien importantes resaltarlos. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante, Esi. Quería añadir algo de lo que dijo Ilian sobre los comentarios rabínicos que dicen que Rivka tenía, yo leí que ellos dicen que ella tenía de 7 a 13 años por ahí, y yo pensé lo mismo, que era absurdo porque una niña jamás va a querer aceptar irse con una persona que ni siquiera conoce, y menos para un tipo de casamiento. También quería añadir, ¿verdad?,
que los atributos de Rivka, ¿verdad?, brillan desde el momento en que ella misma bajó el cántaro para ahorrarle a Eliezer esfuerzo, ¿verdad? Ella actuó como una mujer sencilla, humilde, servidora. Rivka había heredado los rasgos de carácter de la familia, o sea, Abraham era un hombre muy servidor, muy justo. Yo veo eso en ella también, y de la misma Sara. Es muy lindo también que Dios concede a Abraham, ¿verdad?, su deseo de que Isaac se casara con una mujer de su propia familia, y que también cuando vas al 26, dice, al 26:67 dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. O sea, él lleva a Rivka a la tienda donde vivía su mamá, donde estaba su mamá, y como que podemos ver ahí como que, okay, tú eres la sucesora de mi madre y por eso te traigo aquí. Y nada, pues eso era lo que quería añadir. Gracias, Esi, por el aporte. Seguimos con la ronda con Yolanda. Adelante, Yolanda. Sí, quería recalcar un poco acerca de los hijos de Abraham que tuvo después con la mujer con la que se unió. Y es interesante notar que tuvo con Cetura 6 hijos. Vemos una cosa interesante, que a pesar de que él dice que hereda todas las cosas a Abraham, él le dio dones a sus hijos. En el 25, 5 y 6 dice que Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas le dio dones y los envió lejos al oriente. Y aparentemente pudiéramos decir que, bueno, ¿qué pasa con Abraham? Que simplemente parece que está mandando a sus hijos lejos y no le importa a sus hijos. Pero si vemos esto de una manera tan apresurada, nos podemos llevar esta idea. Pero si abarcamos bien qué pasó anteriormente con el caso de su otro hijo, Ismael, vemos por qué Abraham actúa de la manera que actúa. Y podemos ver en Génesis o Bereshit 21:12, donde él dice, donde Dios, es decir, Elohim, le dice a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva, porque Abraham estaba triste porque su esposa le había dicho que enviara lejos a su hijo. Pero el Eterno le dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque él es tu descendiente. Es interesante que Abraham sabía que el Eterno cuidaría de sus hijos, y él los envía, pero sabiendo que el Eterno los acompaña, pero sabiendo que el deseo del Altísimo es que Isaac sea el que herede todo y el que sea a través del cual será llamada la descendencia de Abraham. Y por eso vemos este caso con Abraham y por qué sus hijos son enviados lejos y por qué no pueden quedarse al lado de Isaac en este sentido. Algo interesante a destacar es uno de los hijos de Abraham que tiene con esta mujer, y es que vemos que los hijos son Sinran, Josam, Medán, Madián, Isbán y Suab. Lo menciono en el nombre que viene en las versiones en español, por ejemplo, la Reina Valera, para que la persona que nos escuche pueda comprender un poco más del personaje que estamos hablando. En este caso quería recalcar un poco acerca de uno de los hijos, Madián. Y es interesante que a partir de esta línea, descendientes de Abraham, vienen los madianitas. Y dando un bosquejo rápido de qué pasó con los madianitas en el transcurso de la historia, vemos que en Éxodo 2:15, vemos que cuando Moisés huye de la presencia de Faraón, huye y habita en la tierra de Madián, o Midian. Y vemos que allí conoce a Yetro, su suegro, que es sacerdote de Madián. Y vemos entonces que son familia, en este sentido, por parte de Abraham, familia lejana, pero vienen por parte de Abraham. Y vemos también que los mismos madianitas, en un futuro, vemos que en Números 22:7, vemos que los ancianos de Moab, los ancianos de Madián, son los que están involucrados en todo el problema de Balaam y de contratar a Balaam para que a través de Balac hagan la maldición a través de ellos al pueblo de Israel. Es por eso que vemos que el Eterno en el capítulo 25-17 de Números dice que hostiguen a los madianitas y los hieran. En el 18 dice, por cuanto ellos afligieron a vosotros con sus ardices, con todo el engaño, concendiente a todo lo de Baal peor. Y también es interesante que habla con lo tocante
a la hija del príncipe de Madián y lo que sucedió a causa de la mortandad. Haciendo un recuento rápido de esta mortandad, vemos que cuando ellos envían a una de las princesas, es decir, una hija de alguien importante del pueblo de Madián, vemos que todo el pueblo está llorando, y mientras el pueblo llora y toda la congregación, vemos en número 25:7 que Fines, hijo del sacerdote Aarón, lanza la lanza contra ella y el hombre que están yendo hacia la tienda, y es el momento que cesa la mortandad. Así que vemos que todo este asunto está relacionado también con los madianitas, así como vimos en la parashá pasada con los hijos de Lot, los descendientes de Lot, que también están involucrados, que son en la otra familia que está relacionada a los moabitas y los amonitas. Es decir, que al final se unen los moabitas, los madianitas y los amonitas para toda esta conspiración, y vemos que por eso el Eterno los castiga por esto que hace. También otra curiosidad con respecto a los madianitas es que en el tiempo de Gedeón, en Jueces 8:22, Gedeón se le dice: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Es decir, que en este tiempo también de la historia vemos a los madianitas involucrados un poco también en la historia con respecto a daño que le están ocasionando en el futuro a los hijos de Israel. Hasta aquí mi intervención relacionada un poco con los hijos de Abraham en el futuro. Gracias, Yolanda, por el aporte. ¿Alguien más tiene algún aporte final que quiera dar? Bueno, si no, les deseo a todos Shavuot. 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 Shavuot Tov.